Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailón. A bailar. Olé, olé, olá. ¿Sí? Señora, yo la llamo porque una tía mía fue asistida por usted y la llamo porque las cosas que iban bien al principio ahora no andan bien. ¿Cómo se llama su tía? Mi tía Similo. ¿Cómo? Se llama Esther Similo, y usted le hizo un tratamiento, o más bien dicho, le indicó algunas cosas, porque el complejo de ella, al ser tan alta, tenía, en fin, ella usa minifaldas y la gente le falta el respeto, entonces se acomplejó y ya ni quería salir de casa. ¿Cómo es su tía? ¿Es joven? Y tendrá 32, 33, no, tiene 32 años, va a cumplir 33 el 29 de febrero. A ver, Esther Similo. El problema de ella era que por sus nervios tenía unas diarreas muy importantes. Ajá. Y entonces, por ejemplo, iba al cine ella, ¿no? Y en la mitad de la película, ganas de ir al baño por la diarrea, y mientras pasaba entre la fila de la gente que estaba allí en el cine, por ahí evacuaba encima de ella. Ay, Dios mío. O sea, que se cagaba, ¿no? Sí, lo entiendo. Sí. Y eso creo que usted le dio unas indicaciones. ¿Yo? Y por un sí, usted y anduvo muy bien. Nada más que llegó un momento que claro, de andar con diarrea y pasarse el día en el baño, una vez tuvo como 10 días sin mover el vientre, ¿no? Uy, Dios mío, una constipación. Sí, se le hizo un bolo fecal, y la operaron con un tirabuzón quirúrgico, le extrajeron el bolo fecal y ella en ese momento sintió un gran alivio, aunque le palpitaba la vagina por la conexión que hay, ¿no?, entre el bolo fecal. Sí, lo entiendo. Sí, claro. Yo no soy la... puede ser que haya intervenido también su marido, que con unas velas le hizo un trabajo. ¿Qué tipo de velas usa? ¿Son velas consagradas o sin sagrada? Son velas de santería. Ah, velas de santería. ¿Pero tienen algún influjo especial? No, lo que pasa es que mi marido es espiritualista, ¿vio? Ah, claro. Y trabaja, es medium, y trabaja con entidades espirituales. Entiendo. No, yo le digo porque hace poco un amigo pobre, es homosexual, Ajá. fue a un lugar que trabajaban con velas y le introdujeron una vela por el ano. Mire, ¿sabe que es la segunda vez que yo escucho eso? No diga. Se lo juro por Dios. No diga, pero nada más que este muchacho se la pusieron encendida, ¿eh? Claro que al entrar en el agujero del ano, se apagó la vela. Pero le pusieron un pedazo de vela que le molestaba en la nuca, ¿eh? ...57 minutitos pasaron de las 21 horas de las 9 de la noche... ...y seguimos acá hasta las 12... ...en lo que si vemos por Radio en Casa... ...lo que estaban escuchando, si alguien recién pone Radio en Casa... ...era un llamado de Tangalanga... ...el llamado con tía Esther... Y quien va a explicar mejor qué es esto... ...es Diego Recalde... ...el director de Víctimas de Tangalanga... ...y uno especialista... ¿El especialista en Tangalanga en el país, Diego? No. ¿No? Hay gente que lo conoce más. Yo lo que hice fue meterme más en el mundo de las víctimas. A mí me interesaba reconstruir la figura de Tangalanga desde quien lo padeció. Claro. Porque me parecía que iba a ser más interesante y hasta más original, porque incluso Tangalanga contribuyó al mito sacando una suerte de biografía autorizada, donde, bueno, puso los llamados, pero más que nada habló de él y cómo empezó, y habló de su amigo enfermo y demás. Me parecía que eso ya había sido demasiado contado. Yo necesitaba pararme en un lugar distinto. Pero no solamente para llamar la atención, sino también porque visceralmente siempre quise conocer a las víctimas. Cuando yo escuchaba esos cassettes, bueno, primero era, quiero conocer al líder, porque era un líder para mí. Claro. Ese tipo me había formado desde el humor y también hasta incluso desde el lenguaje. Yo hablaba por momentos como Tangalanga. A veces incluso hoy sigo usando alguna expresión para contar algo que me pasa. Pero me faltaba la otra parte, ¿qué? La víctima. Y en ese entonces también quería conocerla. Claro, no era ni director de cine, no había hecho nada como para envalentonarme y salir a buscarlas. Bueno, pasaron 25 años y eso fue lo que hice. Salí a buscar a las víctimas para reconstruir al doctor desde la mirada de quien lo padeció. ¿Y esta víctima que acaba de pasar... ¿Cómo busca a las víctimas? Bueno,
Te voy a poner un ejemplo. Esta víctima que acaba de pasar es mi víctima favorita y estimo yo... Por ahí le dijiste que es uno de los mejores llamados. Para mí es el mejor. Si vos me preguntás, el mejor llamado es, ahora conocido como la tía Esther, en mi época, en los años 80, como la tarotista, 80-90, porque este llamado es de principios de 90. Como la tarotista, y en ese momento era Tarufetti. Tarotista, Tarufetti. Después fue Tangalanga, Tarufetti. Este llamado tardé 5 años en encontrar a la víctima. Fue mi víctima favorita y para mí era fundamental encontrarla porque yo necesitaba cerrar esta película que en realidad derivó en una trilogía. Salí a buscar a 33 víctimas, casi un número sacrificial, porque de verdad fue un sacrificio. Porque las pistas con las que contás son escasísimas. Sí. Este caso, el de la tía Esther, el tipo da el teléfono, 652-9005. Eso ¿Lo circuló tenés entre los grabado? cassettes. Sí. Claro, sí, ¿Lo claro. jugaste? Todavía no. Pero pará, cuando yo puse este teléfono en Telexplorer a ver qué dirección me daba, me dio Salcedo 913, Lomas del Mirador. Cuando fui a Salcedo 913, claro, ¿qué me pasó? Los teléfonos ya habían cambiado. Claro. O sea, yo me encontré con un teléfono viejo, le puse el 4, obviamente, pero que me dio una dirección que no tenía nada que ver donde había vivido o atendido la tarotista. Por lo tanto, cuando llegué al lugar, no había nada, nadie la conocía, de hecho habían vuelto a construir. Ya primera pista falsa. Sí tenía como dato en otros llamados que la mina atendía en Lomas del Mirador y acá viene, bueno, no quiero contar esto porque la película se revela, y sobre todo en la tercera parte donde cierra mi historia también personal, ¿no? Sí. La mina tiene un nombre y después también rastreando ese nombre caí en una serie de datos falsos, pero lo cierto porque es un nombre de una tarotista. Claro. Las tarotistas no dan su nombre real, entonces si estoy buscando una tal Silvia. Claro. Sí. En el supermercado se la conoce como Marta, ¿no? Claro, Silvia, totalmente. Claro. Pero por ahí en el supermercado se llama en serio Marta. Claro. También no, si era tarotista. Se buscó un nombre de fantasía. Bueno, ¿qué hice? Me recorrí todo Lomas del Mirador, tocando todos los timbres. Mirá que Lomas del Mirador es grande. Aún así no lo encontré, por eso tardé 5 años. Hasta que ahí... ¿Esto es así? Sí, real. Por suerte un no amigo te tocó mío... toda la matanza, ¿no? Sí, No claro. terminaba Bueno, más. Lomas del Mirador es la matanza. Un amigo Claro, mío, de manera muy lúcida, me dice, hay que buscar una guía de los 80. Sí, ya lo hice, pero no encontré ninguna. Me fui a la Biblioteca Nacional, con él que me acompañó una sola vez, después se cansó, y me puse a leer entera una guía telefónica de los años 80, empezando por los teléfonos, que la letra era así de chiquitita. Sí. Estaba con una lupa, me acuerdo que volví a casa con los ojos rojos, como si hubiera fumado un troncho, y no, estaba leyendo una guía. Me acuerdo que el quinto día, después de estar un promedio de 8 horas diarias leyendo una guía telefónica, casi al borde de la locura estaba. Eso te iba a decir, ¿reconoces que estás un poco...? No sé, necesitaba. Yo también, me parece que la obsesión hay que transpirarla de un modo genuino, visceral y sin medir las consecuencias. Quiero decir, uno tiene que ir a fondo siempre en lo que hace, si no, no tiene sentido. El quinto día, leo 652-9005 y veo una dirección al lado. Agarré el auto, llamé a la tropa, le digo, nos vamos para allá urgentemente. Fui un domingo que dije, mejor día para ir, 4 o 5 de la tarde después de la siesta. Le toqué timbre y efectivamente me atendió, no la mujer, pero sí un tipo que tampoco sabía a qué se dedicaba la mina con la que estaba, porque este tipo estaba hace poco con ellos, relativamente poco. Por lo tanto me dice, mirá, no sé, bueno, logré meterme en la casa y en la casa le encuentro a la mina y por la voz inmediatamente la localicé y ahí le conté, le dije, hace 5 años que tengo buscando, ya no entendía nada. ¿Cómo fue el diálogo con el tipo? ¿Cómo le explicaste? No, él, mirá, fue una, bueno, ¿quién sos? Claro. Bueno, fue más raro todavía, porque cuando yo caigo con una cámara, le digo, mira, te cuento quién soy Diego Recalde, director de cine. Digamos, el modo genuino en el que me expreso, porque en definitiva hay algo genuino detrás de esto que acabo de decir, es cierto, hace que el tipo no sospeche que viene alguien a hacerle algún daño o a robarle. Claro. Entonces, enseguida te abren la puerta. De hecho, me pasó, mirá que hice muchos viajes por el conurbano y me encontré con puertas muy abiertas, que eso es llamativo frente a un panorama de inseguridad que uno todo el tiempo palpa en los medios de comunicación. Es cierto, existe, pero la gente estaba más abierta de lo que yo creía. Pensé que me iba a encontrar con puertas que se me cerraban y grandes miedos del otro lado. No fue así. Bueno, en este caso tampoco fue así. El tipo me dice, vos sos director de cine, mirá qué lindo cómo empieza todo. Mira lo que encontré en la calle. Una película y saco un DVD. Que me lo tiraron ahí, en la vereda, ¿la conocés? Y me muestra, que es más hermoso todavía, En busca del tiempo perdido, que es una película francesa basada en la novela de Marcel Proust.
película que vi, que es un bodrio, y el libro que también leí, que ahora quizás me parezca un bodrio. En ese entonces cuando lo leí no, porque estaba en la Facultad de Letras. No importa. Me muestra la película y me dice, no puede ser que la gente tire un DVD. Y le digo, y la verdad que sí, qué sé yo. Yo mira que sé que existe la obsolescencia programada, pero me parece que el tipo que la tiró se anticipó, todavía el DVD funciona. Me dice, quiero verla. ¿Entrás? Y entré. Mejor. El tipo Mira. pone play y encima de todo nos empieza a tocar, yo cuánto, y termina en el final de la película. Y con esa música pomposa empieza a aparecer, te juro por Dios, ella. Que dice, ¿qué está pasando? Pregunta con esa voz característica y ahí me acerco. Escena de película. Es Esto. una escena de Claro. película real. Con esa Ah, sí. escena Sí. termino el libro. Yo no lo puedo creer porque me pasó en serio. El tipo viene y... Ahora yo dije mal, DVD no, VHS, más viejo todavía. Yo tengo VHS, yo no los tiré. Yo los VHS todavía los conservo. Entonces el tipo... ¿Eres un reproductor de VHS? Sí, claro, porque hay películas que no están todavía en la web. Claro. Que no están, ni siquiera las conseguís hoy en otro formato, no existen. Películas de Blier, que es un director francés que a mí me gusta mucho. Y el tipo cuando la pone, por eso agarra la última escena. Porque no estaba rebobinada la Claro, película. la cinta estaba en Entonces ese cuando lugar. pone, escucho esa música y ahí veo que atrás aparece la mina. Estábamos con el equipo de producción, fue hermoso. Una música tipo Ennio Morricone, medio empalagosa. Pero con esa música para nada triunfal, bueno, aparece ella por detrás y ahí empecé a charlar. Estaba muy a la defensiva porque pensó que yo iba a burlarme por segunda vez. Y ahí entendí todo. Cuando Tangalanga deja el teléfono, el 652-9005, durante los 90 la volvieron loca, Claro. la mina. Loca. Lo que pasa es que el teléfono no lo da Tangalanga, lo da ella. En un momento le dice, bueno, la vuelvo a llamar y le dice ella, ¿usted sabe cuál es el teléfono de acá? 652-9005. Y él le dice, por supuesto, si no, ¿cómo mierda voy a llamar? Claro. Y la mina sigue como si nada y da ese teléfono. ¿Tangalanga solía dar los números de teléfono? No, casi nunca. No. Y de hecho, el de la tarotista después ya lo cortó. Le hizo mucho daño porque a la mina la volvieron loca. Al punto tal que en un momento, no este tipo, sino el marido que estaba estaba en aquel entonces con ella, llegó a decir se murió. Se murió. Cuando Claro, pedían por una imagínate. tarotista se murió. Chao, listo. Sí. Porque ya intuía que venía por el lado del gaste la cosa. ¿Y por qué este caso en particular a vos te llamó tanto la atención y es el mejor de todos y la buscaste 5 años? Muy buena pregunta. Bueno, el relato que le hace Tangalanga a la tarotista, para mí, es un cuento fantástico que está al nivel de la Aleph, al nivel de Sur, a nivel de cualquier cuento que se te ocurra prodigioso que dio la narrativa argentina. Para mí, bueno, yo a Tangalanga lo emparento con Borges y Piazzolla, está a ese nivel. Bueno, este cuento que él le hace merecería figurar en una antología de cuentos argentinos. Es una genialidad. Es una maravilla. En realidad el relato lo construyen entre los dos, porque Claro. para que haya una víctima tiene que haber un victimario. Pero lo que van elucubrando en la medida en que Tangalanga le va contando historias disparatadas y ella lo que va captando de ese relato y le cuenta sobre historias que también vivió pero de un modo real, hace que terminen construyendo un cuento increíble. Tal es así que este relato, que en realidad tiene dos partes, en el primer llamado y en el segundo llamado también se lo continúa ya con enanos y monos, ya alcanza un nivel de surrealismo único, decidí en algún punto ponerle imágenes. Y en la película, tanto en la primera como en la tercera, le pongo imagen a ese relato, porque en definitiva también justifica por qué salí a buscar a esta víctima, por qué es mi víctima favorita, y hasta incluso me atrevo a aseverar que por ella empecé esta película, porque gracias a ella, gracias al deseo de querer conocerla, se extendió al resto de las víctimas y armé esta trilogía que se llama Víctimas de Tangalanga. Quien lo O sea dice- que ella, y se lo dije, ella fue el motor de todo esto y no Claro. entendía nada. Claro, Pero a mí como- me llamaron una vez, dice. Claro, no, varias veces, pero que yo le veces, diga, ¿verdad? mirá, te estoy buscando hace 5 años. Claro. Sintió que tenía o sea, que le estaba dando una importancia que ella misma no se daba a sí misma. Y aparte se lo dije no desde el lugar de la burla, ¿no? Desde la burla no. Se lo planteé desde un lugar, a mi juicio, más rico y es, necesito ponerle cara al otro lado del cassette y saber quién sos vos. ¿Y era lo que esperabas? Sí. Sí, es más, se parecía a como me la había imaginado, que eso todavía fue más loco, porque yo le veía rasgos de mi tía Amalia. Yo tenía una tía abuela llamada Amalia, que era ciculona, muy chismosa. Y ya te la imaginabas hasta así. loca. Claro. Y me la imaginaba en cierta forma así. Y algo de eso tenía esta tarotista. Algo de eso tenía. Quien está con nosotros es Diego Recalde, director de Víctimas de Tangalanga. Tangalanga, ¿saben quién es? Para quien está del otro lado y quizás recién pone
un humorista, digamos, que se hizo reconocido, famoso por las Sí, llamadas claro. por teléfonos, Sí, un por formato las bromas. único. Exactamente, el tipo hizo algo que nadie hizo en el mundo. Eso te iba a decir. El primero. ¿Fue el primero Sí, claro. vos que estuviste con En con el este año estudio? 59 empezó, ni él sabe en qué año empezó. Mirá. Porque él decía en el 60 y pico y que lo había hecho para un amigo que estaba muy enfermo, que se llamaba Sixto. Bueno, yo investigué, llegué a la familia de Sixto y Sixto murió en el 60, en febrero. La partida de función dice esto como dato absolutamente objetivo. Y si sea, él que tiene que empezó, haber sido enero claro, en el o 59, claro, él empezó en el 59 porque el tipo estuvo convaleciendo entre 3 y 4 meses. Por lo tanto, en el 59, o sea, a finales del 59 empezó con estas cargadas telefónicas. ¿Y cuándo fue que empezaste vos o que dijiste, puedo hacer algo del lado de las víctimas? ¿Puedo empezar a hacer una película? ¿Cuándo fue que te hizo el clic en la cabeza y empezaste con Sí. la investigación dura? Mira, primero tenía, digamos, la obsesión por conocer a la tarotista. Después, mira lo que es la vida. Queriendo hacer un documental sobre Spinetta, me topo con una víctima que era amigo de Spinetta y que Spinetta había entregado, en cierta forma, porque le había dado el teléfono a Tangalanga para que lo llame. Y cuando me la encontré dije, hay que hacer una película con las víctimas de Tangalanga. Y ahí fue el disparador y eso derivó en el largometraje. Pero la idea estaba dando vueltas, pero ahí tomó un cuerpo definitivo y hasta tomé la decisión de llevarlo adelante. ¿Y cuánto tiempo te llevó y cuál fue el corte que hiciste? Porque me imagino que si Claro. querés seguir investigando, se puede. Poder se puede, yo ya quiero parar. Los fans, viste, de Tangalanga me dicen, por favor, seguí. ¿Hay muchos fans de Tangalanga? Mirá, a mí me pasó una cosa rarísima que no esperaba, que con ninguno de los largos anteriores me había sucedido. Ni bien empecé con la investigación, el club de fans se hizo eco, y incluso para ayudarme, para pasarme datos que en realidad tampoco tenían, porque casi nadie disponía de datos. Por eso había que hacer esta investigación demencial, ¿no? Empecé a recibir mails de Perú, bueno, ya era raro, Venezuela, Estados Unidos, España, Hong Kong. Hong Kong. Claro, pasa algo. pero muy raro es eso. Y ni siquiera eran argentinos, eran tipos que pertenecían digamos, al habla hispana, que se enteraron de que estaba haciendo un documental con Tangalanga, y mejor dicho, con las víctimas de Tangalanga, y me empezaron a escribir. Enloquecidos, cuando se estrena, quiero conocer la cara de estos tipos. Yo les decía, mirá, voy de a poco, recién encontré a 2. Está bien, me hice un objetivo bastante ciclopio. En aquel entonces eran 30, después lo estiré a 33. Y viendo lo que tardaba con cada una, dije, esto van a ser por lo menos 10, 15 años. Claro. Después tuve suerte, los mecanismos se fueron aceitando y llegué a resolverlo en 5 años. Pero aún fueron 5 años de búsqueda. Está bien, no todos los días, pero mientras laburaba en otras cosas en casa, me metía en internet, chequeaba datos, me iba a la zona en cuestión y tocaba timbres, a veces con cámara, a veces sin cámara, porque si hubiera salido siempre con cámara, quebraba económicamente, porque hay que pagar esa cámara y ese sonido. Pero tuve siempre la intuición, hasta la suerte de salir en el momento que ve que salí con la cámara. Así que, bueno, ahí me di cuenta de que tenía entre manos algo que me estaba excediendo. Respuesta tiene miles de fanáticos, pero miles. A tal punto que, bueno, ahora saco el libro por Planeta, Víctima de Tangalanga, en el mes de junio. Pero porque Planeta se dio cuenta que hay muchísima gente de verdad interesada en el tema. Yo, la verdad, no sabía que había tantas personas. Supuse un número, pero más bien chico. En realidad venía a cerrar mi historia personal. Yo quería ponerle cara al otro lado del cassette. Claro. Me di cuenta que era un deseo colectivo. Y la trilogía, bueno, ¿cuál fue el corte que hiciste y por qué decidiste hacer la película de Víctimas de Tangalanga en 3 partes? Primero porque, ¿Tiene un hilo? claro, sí, tiene un hilo conductor. Es una buena pregunta que me fui respondiendo a la medida que la fui editando. Tiene un hilo conductor, eso es cierto. Yo me aboqué, o apunté, mejor dicho, a las víctimas más difíciles, a las de los 80, que son las mejores. Tangalanga tiene 3 periodos claros, y esto dicho no por mí, sino por todos los que fuimos fanáticos. Años 59-60, cuando muere el amigo deja de hacer cargadas. Son creo que 30 y pico de llamadas donde el tipo iba al choque de entrada, lo apuraba, lo puteaba. No es el periodo más luminoso. Cuando el amigo se muere, él entierra el grabador con el amigo. Y la vida, bueno, le da una sorpresa ahora a Tangalanga. Él se enferma de hepatitis, finales de 70, principios de los 80, y una hepatitis que ponía en riesgo su vida. Imagínate en aquel entonces, donde había todavía menos posibilidades de sobrevivir a ese tipo de enfermedades. Es una hepatitis fulminante la que tiene. Y el tipo, para entretenerse a él en el lecho, en la convalecencia, empieza a hacer cargadas telefónicas. Retoma la actividad. ¿Por qué?
Porque bueno, ahora es a él a quien tiene que entretenerse, ya el amigo no está más. Ese periodo, 80, 90 y pico, es el periodo más luminoso. Es como decía Spinetta, él lo emparentaba con los Beatles, con el periodo de Revolver, hasta incluso en algún momento hablando con Augusto Constanzo, un dibujante que fue víctima de Tangalanga y también lo admiraba mucho, lo emparentamos con Picasso, con el periodo, ¿viste?, cubista. Es el periodo más luminoso de Tangalanga. Que son más de 10 años. Sí, digamos, más de acá. 10 años. Están las mejores víctimas. El tipo hizo en total 4.000 llamados. Pero a eso tenés que sumar la época en vivo, que son a partir de los años 90, 2000, cuando él sale a mostrarse, porque necesita el cariño de la gente, que para mí es la época menos interesante. Hay algún que otro llamado, pero yo me quedo con todo lo que hizo en los 80. Es una pirámide, digamos, la vida en cuanto a los llamados. Digo, arranca desde abajo, tiene su punto culmine en los 80 y en realidad, baja. si vos lo pensás, en otros artistas siempre pasa lo mismo. La fórmula se agota. Él le siguió sacando jugo. Mira, cuando yo me lo cruzo por la calle, porque tuve la oportunidad de conocerlo ya por los años, creo que 90 y pico, 91, si mi memoria no me falla, el tipo me cuenta que tenía ganas de mostrarse. Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Me encanta el cariño de la gente. Él necesitaba que la gente lo quisiera porque seguramente también, aparte de buscar el reconocimiento merecido, eso te alarga la vida. Y para mí se la alargó. Cuando a vos te dicen todos los días, genio, maestro, es una inyección de endorfinas. Claro. Que, viste, hace que tu cuerpo tenga las defensas altas. Difícilmente contraigas algo. Él necesitaba el cariño de la gente, por eso salió a mostrarse. Ganó el cariño de la gente, perdió que la magia de la clandestinidad y también el agotamiento de la fórmula. Es por lo menos mi lectura, igual eso no le quita mérito. El tipo fue y será un genio. Inventó un formato único, fue el primero en el mundo en hacer cargadas telefónicas. El primero, año 59, grabadora cinta abierta, en los 80 ya lo hace en cassette porque existía el cassette, y el primero en hacerla circular de manera clandestina. No hay fenómeno en el mundo que haya sido así. Posiblemente después fue imitado, no lo sé. En Argentina sí hubo un par de imitadores, pero lo que hizo él fue único, genial. Y por eso yo lo emparento con Borges y Piazzolla, porque creó un lenguaje que solamente él pudo hablar. Y aparte hizo una cosa para mí extraordinaria, que es agarrar la mala palabra, la metió en el conjunto de las buenas palabras, las mezcló sin subrayar nunca la mala palabra y haciéndola convivir sin que se lleven mal con las buenas palabras. Y de esa forma, el lenguaje bárbaro y el lenguaje civilizado se juntaron para crear un lenguaje que solamente él pudo hablarlo de una manera, te diría, perfecta, porque nosotros después lo imitamos y nunca tuvimos su vuelo. Uh-huh. Y para dar un ejemplo concreto, no sé, hay una expresión muy famosa que Tangalanga usa en un llamado a un tenor, donde le dice, cuando el otro le cuenta que tiene una flema en la garganta, usted tiene que hacerse unos vaos de cachufleta. Pero no le dice cachufleta y se ríe, se lo tira como si nada. Claro, y el tipo le dice, ¿qué es eso? Es un producto nuevo que vino de Alemania. Usted se hace un bao con lo que sale de la cachufleta y le deja la garganta como nueva. Hermoso. Entonces bao, que tiene una elegancia superlativa, totalmente, convive con cachufleta como si nada, no se pelean entre sí, y a partir de ahí empieza a construir frases en otra dirección. Que es hermoso. Es hermoso lo que logra. Crea un lenguaje nuevo, un idioma nuevo, así como Borges. Vos lees un texto, inmediatamente lo reconoces y decís, esto pertenece a Giorgi. Bueno, o Piazzolla, que mezcló el jazz y el tango y armó un estilo único, que es el estilo Piazzolla, porque existe el estilo Piazzolla. Bueno, acá lo mismo. ¿Intentaste imitarlo vos así entre amigos, quizá algún día? En un momento hice una cargada muy berreta, porque me salió muy mal y me dio vergüenza y nunca más intenté el género, porque me di cuenta que no le llegaba ni a la uña del dedo gordo, del dedo chiquito del pie, ni siquiera el gordo. Dije, no, voy a seguir escuchándolo. Y de las víctimas, así como decís que consiguió el cariño de un montón de gente, sí. ¿Te encontraste con alguno que estaba molesto, que estaba enojado? Bueno, sí, la reacción fue variopinta. Por ejemplo, de Taller Mecánico, el amigo de Spinetta, y con razón me dice, mirá, Tangalanga es un perverso. Y es verdad. Hay una cuota de perversidad importante porque el tipo goza con el sufrimiento ajeno. Sí. O sea, pero yo le decía que para que esa obra fuera tan personal, tan única, tan genial, necesitamos de una víctima. Bueno, fuiste víctima. Aún así, yo creo que Tangalanga pasó a la inmortalidad, y creo que no hace falta decir por qué, ¿no? Porque fue un artista único. Y eso ya a él le alcanzó para llegar a esa suerte de Parnaso, digamos, a donde están destinados los grandes, ¿no?
pero se llevó a las víctimas. Entonces yo le decía a las víctimas, que al principio me tomaban como un delirante, vos sos inmortal. Ahora que sabemos quién sos, cómo es tu nombre, qué haces, conozco tu vida, pasaste en inmortalidad. A quien más le llamó la atención esta teoría fue al voz de célebre, así se lo conoce en YouTube, al tipo que lo hace cantar por teléfono, que tiene un gallo en la garganta y que le dice hacete los babos de cachufleta. Ese tipo es un cantante lírico frustrado. Yo le decía, y al principio no lo tomaba demasiado bien porque le daba vergüenza que Tangalanga lo haya hecho cantar por teléfono, que él con su aria con gallito, con su aria con flema, había alcanzado más trascendencia que cualquier cantante lírico argentino que haya estado en el Colón. Él era más conocido y ahora iba a ser más conocido, porque ahora sabemos quién es. En ese momento, bueno, el cantante de la flema... Claro, era una voz en el teléfono. Claro, bueno, esa voz, esa aria que él ejecuta con maestría, porque en cierta forma hay una soltura que, bueno, en un momento es traicionada por ese gallo, pero es un aria al fin. Hay un aria del otro lado, un tipo que se está expresando. Había sido más escuchada que cualquier aria que haya sido cantada en el Colón. Uh-huh. Incluso que cualquier disco que después salió a la venta a partir de esas voces que fueron capturadas en algún momento y reproducidas en bandejas. Él había llegado más lejos todavía. Y que en un punto tenía que agradecerle a Tangalanga que había alcanzado la inmortalidad gracias a él. Que no tenía que estar enojado con eso que le había pasado. Que ahora el señor Pedro Volpe era más conocido y va a ser más conocido en la Argentina gracias a Tangalanga. Y por lo tanto había alcanzado la inmortalidad. Su aria hoy por hoy es imperecedera. ¿A vos te hubiera gustado ser víctima de Tangalanga? Pero me hubiera encantado incluso decirle, mire señor, yo hace años que lo vengo escuchando, ya sé quién es, que es lo que le pasó a Augusto Constanzo, de quien te hablé hace un rato. Él fue el primero en descubrirlo, que aparece en la película obviamente porque fue el primero en darle la cana. Cuando Tangalanga lo llama, primero le hace un enter, le hace creer que es una víctima y después le dice, mire señor, yo hace años que lo vengo escuchando. Ahí Tangalanga se queda duro y él le dice, te quiero conocer, y Tangalanga le dice, me vas a conocer. Y finalmente después de unos meses lo llama y se conocen. ¿Y esto cómo lo tomó Tangalanga en ese llamado? Yo pues no lo tengo en la cabeza. No, hermoso, porque ahí Tangalanga ahí se da cuenta de que se le está yendo de las manos el fenómeno clandestino. Esto fue en el periodo de los 80. En el periodo, sí, casi, exactamente en el año 89, cuando gana Menem las elecciones. Y él lo llama después de las 6 de la tarde para saber por quién había votado. Está muy bien, respetando ahí la veda. La veda, claro, sí, claramente. Después de las 6 de la tarde. Pero creo que un garagista lo llama a las 5 también, y ya ni siquiera respetando la veda. Quien está con nosotros es Diego Recalde, director de Víctimas de Tangalanga. Vamos a escuchar un audio de la tercera parte de Massachusetts, de la tercera parte de esta trilogía. Inmobiliaria Massachusetts, años 80 también. Sí, y después vamos a dar un adelanto, una exclusiva, me parece. Diego, mirá qué lindo. Y lo obligo en vivo. Vamos a escuchar el audio, dale, por favor. Vamos por adelante. Hola. Señor. Sí, yo soy Massachusetts de la inmobiliaria Rasetti. Massachusetts. ¿Usted tiene, señor, en venta la casa? ¿Que yo tengo en venta la casa? Sí. ¿Quién dijo eso? Aquí en la inmobiliaria nos dijeron que usted tenía en venta la casa. ¿Massachusetts me dice? Sí. ¿Cómo es su gracia, señor Massachusetts? No, Massachusetts es la inmobiliaria. Rasetti es mi apellido. ¿Rasetti? Sí. ¿Rasetti con Z? Sí, no, doble S. Doble S, Rasetti. Sí. ¿Y tiene usted dónde tiene la oficina, señor? En Martínez. ¿En qué usted me puede dar el teléfono y todo? Sí, claro. 6614. 6614. Sí, pero escúcheme, señor. Sí. ¿Por qué me pregunta? ¿Usted tiene en venta la casa o no? No, yo no tengo en venta la casa. Por eso me extraña justamente porque usted me hace esa pregunta. Y mire, yo lo llamaba creyendo que le podía interesar porque me dijeron que es una casa que se vino a menos, que es muy húmeda, pero que igual usted estaba queriendo sacar algo por la casa. Bueno, a ver, me gustaría... ¿Por qué vamos a hacer una cosa, señor? A ver. Rasetti, Sí. yo lo invito a que usted me venga a visitar mi casa. Sí, ¿esto dónde queda? ¿En Tompkinson? No, señor, no. ¿Tompkinson qué es? Tompkinson es la avenida, la calle principal. Pero ya sé, entonces su casa es una casa de mierda. ¿Cómo me metí a llamar allí? Ya sé cuál es. ¿Por qué no se va a la puta que lo parió? No, espéreme.
La puta que me parió, no. Pero cállate la boca. Porque se tiene una casa de mierda y la quiere meter de así como un clavo a una persona. Tampoco es justo. ¿Por qué no se va la puta que lo parió? Porque usted me conoce. No tengo tiempo. ¿Por qué no lo viene a decir acá personalmente? Así usted si ya que me dice... Pero- quién es y demás. Porque ya que usted es tan hombre, una persona... Tan que es una campana. Si usted tiene los huevos bien puestos, véngame a hablar a mí, carajo. Pero ¿por qué no se, ¡Un hijo de puta! por qué no se mete la casa en el orto? Pero usted es un cobarde de mierda, porque si usted tuviera los huevos bien puestos, usted viene a venir acá personalmente a decírmelo. Voy a ir, ¡Reconcha de mi hijo de puta! Yo voy- Usted y toda su familia. voy a ir, no sea Pero digo a tu hijo de puta, si no, decime dónde está, que yo te voy a buscar. no sea pelotudo, señor, hable bien. Usted que se parió, ¿No ve? debe ser un paricón, vos debe ser puto. Usted pierde los estribos Puto cualquiera, un puto barato. cuando a uno le dice puto a otro porque es puto él. Y usted tiene, perdóneme, usted tiene la voz de puto, perdóneme. Puto. No. Anda a la puta que te parió, hijo de puta. Me- Hijo de remil puta. Metete la- Esa madre que te remil parió, que te agarre un cacho en los huevos. Mete... Acabamos de escuchar el audio que está en la tercera parte, ¿no? Entonces de la trilogía de Este es en la tercera parte, de sí, Massachusetts, increíble. Es Fenomenal. increíble porque el tipo lograba sacar lo peor de vos, que es lo que me dijo más de uno. Y aparte él con la tranquilidad de siempre. Claro, por eso no podían cortarle del otro lado. En realidad, la única persona que hizo que él cortara fue Vilma, la umbandista violenta, que alguna vez se llegaron a conocer y Tangalanga le contó, le dice, vos fuiste la única que hizo que yo cortara, el resto le corta antes. Pero, aún así, perdón, no pueden dejar de insultarlo, que eso es muy de lo que pasa sobre todo con el porteño. Él me contaba que cuando hizo giras por Latinoamérica, solamente el porteño se pone loco y no puede largar el teléfono. Y sigue insultándolo y no insulta y no insulta y no para y no para y no para y no para. Se enganchan. Él lograba una cosa única que era sacar lo peor de vos. Que eso me lo dijo una vez, incluso la umbandista, me dijo, a él habría que hacerle un monumento por eso que consiguió, que es mostrar nuestro lado B. Mostrar nuestro, llamémosle demonio, el que todos tenemos adentro. Con él salía afuera. Con él todo culminaba en una catarata, no solamente de insultos, sino de deseos feroces donde el otro de verdad quería hacerle daño a quien estaba del otro lado de la línea. Por suerte no lo tenía enfrente de verdad, si no era capaz de pasar a la acción. Eso lo conseguía Tangalanga, nada más. Por eso el tipo se pone tan loco que casi se infarta y se tira el sillón todo rojo hinchado y ahí interviene el hijo pensando que el padre se le moría. Y el hijo también lo insulta de arriba abajo porque lograba sacar lo peor de vos. Entre las víctimas, Diego, estuvo de la Rúa. Sí, claro. ¿Qué recordás de ese llamado? Y no fue una víctima que vos quisieras se hubiera entrevistado. No, lo encontré, le hice está una en nota y aparece en el Víctimas de Tangalanga 2. Está en la parte 2. Sí, muy interesante. Tangalanga lo llama después de que él ya no era presidente, 2 años después, desde el programa Spa, que conducían Los Corol en Canal 7. Sí. ¿Qué pasó con De la Rúa? Lo entendí. El tipo, erróneamente a mi juicio, acusa a los humoristas de haberlo destituido. Entonces, claro, él se quemó con Freddy. Y en cuanto ve otro humorista, viste, se pone... Que se quema con claro, leche. Exactamente. Este se quemó con leche, pero ni siquiera ve una vaca y llora. Ve un sachet, ve, viste, una espumita blanca en un café y se pone loco. Y creo que eso le pasó con Tangalanga. Él le costó reconocerme que efectivamente había sido él, se hacía el tonto, pero le dolía porque lo emparentaba con la destitución. Por eso, en esa charla que tuve con él, me empezó a hablar del daño que le hicieron los humoristas, que en cierta forma por eso él dejó de ser presidente, cosa que no es cierto, digamos. Él deja de ser presidente por la crisis económica y porque la soja no estaba a $500. Si no hubiera, como él me dijo, si hubiera estado a $500, los compraba todos y se venía de la Rúa, chupete, chupeta, chupete. O sea, de la Rúa, Inés Pertine y de la Rúa. 12 años de... 12 años de derruismo. Me dice, yo con las hojas lo compraba a todos, hermoso. Pero él quedó tocado con el tema, pero sobre todo porque no soporta ningún tipo de chiste o de burla
que lo tenga él como protagonista. Bueno, con Tangalanga pasó 2 años después, ya no estaba en el poder, y él lo sigue metiendo en su imaginario dentro de lo que sería, digamos, el ejercicio del poder cuando era presidente. Cuando en realidad no fue así, fue 2 años después. Tiene como una confusión al respecto. La cronología no la tiene tan presente. Y por momentos te dice, sí, no, le da hasta pudor reconocerte del todo que fue víctima. Pero fue víctima porque, aparte, yo estuve con la producción, fui a chequear el dato, efectivamente lo llamaron. Por un momento me hizo la broma, no, fue Freddy el que atendió, no era yo. Pero no, fue De la Rúa el que atendió. Funcionarios, políticos, actores, ¿es uno de los pocos con los cuales se metió Tangalanga o llamó Tangalanga, o hay algún otro funcionario que haya...? No, después llamó a Dalmiro Sainz en algún momento, pero es una charla que no tiene... Porque Dalmiro Sainz se la sigue y se divierte, era un tipo aparte con mucho humor. Y después, aparte del escritor Dalmiro Sainz, déjame pensar, ¿quién más? Bueno, después, en una época empezó a llamar a famosos, llamó a Betiana Blum, pero eran llamados arreglados, ya no tenían magia. ¿Y de las víctimas hubo alguna arreglada? De las que no, de las víctimas anónimas, digamos. Sí, bueno, cuando él empezó a hacer llamados en vivo, que eso está en la segunda parte, yo no hablé un poco del tema, pero no profundicé demasiado para que el desencanto no fuera tan grande. Aún así yo lo veo desde otro lugar, y ahora te voy a explicar desde qué lugar lo veo. El tipo, para que el show no se cayera, porque se caía, yo lo descubrí esto accidentalmente, un día hablando con el representante, le digo, che, ¿cómo hacían cuando el show se caía? Yo pensé que iba a decirme Tangalanga contaba chistes. Me dice, no, teníamos caballitos de batalla, llamados arreglados. Eran víctimas que en el caso de que ninguna funcionara, los llamábamos a ellos y bueno, el show se sostenía. Que para mí fue una revelación un poco fuerte. Ahí me enteré que Octavio estaba arreglado, que Néstor el peluquero estaba arreglado, que había un actor que hacía un par de personajes, pero yo en realidad en ese momento no me sentí mal porque entendí la finalidad, y más cuando supe que estas víctimas arregladas eran fanáticos del Doctor. Estos tipos, y por eso para mí hasta ellos merecen un monumento, se sacrificaron por el Doctor. ¿Por qué? Porque querían que siguiera brillando. Lo mantuvieron con querían vida. que siguiera vivo, que siguiera seduciendo a la gente que iba a ver esos shows en vivo. Entonces le daban los pies para que el Doctor se luciera. Y hacían todo lo posible para que el Doctor se luciera. De hecho, se hacían pasar por estúpidos, porque en un momento era demasiado raro que el Doctor los bardeara tanto y ellos siguieran del otro lado de la línea, no solamente una sola vez, porque Octavio lo llamó, no sé, 5, 6, 7 veces. Octavio era un fanático del Doctor, un fanático tan enfermo como yo que quería conocer a las víctimas. Y tuvo la suerte, porque si a mí me hubiese elegido como víctima Tangalanga, hubiese aceptado. Es un sacrificio hermoso. Lo que pasó es algo que ninguno de los dos previeron, ni Tangalanga ni Octavio. Que en algún momento, no sé cómo Octavio lo encuentran y los fans comenzaron a volverlo loco pensando que era un pelotudo, una víctima para gastar. Y a partir de ahí la vida de Octavio, pobrecito, se transformó en un infierno. Entonces, por eso, 1 año y medio antes de que Tangalanga muriera, publicó un tuit diciendo, tengo que decirlo, fui una víctima arreglada, Sori Julio. Y Tangalanga no le dijo nada, ni siquiera se ofendió. Pero muchos fanáticos primero no le creyeron y después le dijeron, no, estás mintiendo porque no te bancás que Tangalanga te haya gastado. Y después otros le dijeron, no podés en este momento salir a decir eso, estás violando todos los códigos. Pero ¿cómo no los iba a violar si al tipo lo estaban pobrecito volviendo loco? Era necesario ponerle freno a esta enfermedad que tenemos nosotros los fanáticos de Tangalanga, yo la tuve sobre todo en los 80, de, bueno, vamos a buscar a las víctimas. Yo ahora, como soy un hombre grande, no fui a burlarme, fui a reconstruir el otro lado y hasta incluso ponderar a la víctima. Pero muchos adolescentes que seguían ahí, digamos, presos de esa locura, lo volvían loco al pobre de Octavio. Por eso yo en eso lo defiendo. El tipo tuvo que salir a decir, che, loco, estoy arreglado, esto fue un llamado arreglado, no soy una víctima real. Aparte el tipo es abogado. Escribió un libro buenísimo que se llama Bendito Lennon, que es una biografía sobre los Beatles que la recomiendo. Creo que para mí es la mejor biografía que se escribió. Un libro de 700 páginas. Está logradísimo, muy bien escrito aparte. Era imposible que un tipo lo gastara tanto y tantas veces. Claro. Estaba servido que no es así, que no es una víctima real. Algunos fans hoy por hoy se empeñan en, porque bueno, no hay que subestimar la capacidad de negación de nadie, se empeñan en negar esta realidad que es objetiva, porque el tipo estaba arreglado y me lo dijo el entorno de Tangalanga, el pibe, Tangalanga no, pues no llegué a hablar con él del tema.
Vaya a saber por qué, por ahí para seguir sosteniendo esta ficción de creerse de que en definitiva era una víctima real, porque ellos se creyeron eso y les duele mucho haber sido víctimas en un punto, porque se da una paradoja, fuiste víctima de Tangalanga, ahora vos, público. Tangalanga te gastó una broma, no era una víctima real. Sí. Quizás pasa por ahí, vaya a saber. Algo de eso hay. Y así como querías a la tarotista y la conseguiste después de 5 años, ¿te quedó algún personaje, alguna víctima que dijeras, me hubiera gustado hablar con este? No. En un momento me volví loco con Elizabeth, que es la estudiante de medicina, que yo ahí me basé en un mito y era que Tangalanga había ido a su recibimiento. Entonces inferí que ella era médica. Y entonces, ¿qué hice? Busqué a todas las Elizabeth doctoras de la Argentina, me hice atender por algunas, fingí dolencias para ¿Qué llegar a dolencia ella. fingiste? Cualquier cosa, de un problema estomacal, pedía turno, una vez que llegaba le decía, mira, y si te cuento. tocaba una pediatra, ¿cómo ibas? ¿Ibas con un Le sobrinito? esperaba a la salida de la puerta, le esperaba. Bueno, esa no se me ocurrió, estuvo buena, ¿Viste? mirá, le esperaba en la puerta. Yo sí tengo el plan de salud del hospital italiano, así que me recorrí también todo el italiano haciéndome atender por todas las Elizabeth, hasta que finalmente di con ella después de 3 años de búsqueda. Que mirá lo que es. Y 1 millón de chequeos, Sí, ¿no? no, las vueltas de la vida. Mi vieja Estabas falleció. hecho mierda en esos 3 años. Mi vieja falleció. No, pero mirá, mi vieja falleció este año. Pero se fue en cuotas porque hace 1 año y pico ya estaba con un Alzheimer que iba avanzando, etcétera, etcétera. Mirá lo que son las vueltas de la vida. Alguna vez la acompañé al neurólogo que la atendía, que se llamaba Garber. La acompañé y demás. Y había una mina ahí, delante mío, a la que yo nunca le di pelota. En un momento, encontrando las pistas, llegó a esta mina que resultó ser Esa que vos veías. exactamente, y que la vi 2, 3 veces, y que yo venía buscando con desesperación hace 3 años. Siempre tuve a Elizabeth delante mío. Era la mina que laburaba con el doctor Garber, que era el médico que atendía a mi vieja. Es más, mi hermana la recontra conocía, porque mi hermana la acompañaba muchísimo más a mi vieja al médico. O sea, la vi varias veces Y nunca supiste. y nunca supe que era ella. Paradójicamente, yo por ejemplo se iba en el subte Sí. y veía una mina con el guardapolvo blanco y le decía, toca hablar con vos, te cuento esto, mira, estoy haciendo un documental sobre víctimas de Tangalanga. En un momento llamó una mina llamada Elizabeth. ¿Vos conocés a una doctora llamada Elizabeth que Tangalanga la llamó? ¿O alguna médica Elizabeth que no tenga en esta lista? Ponele, pues yo me basé Claro. en la lista de todos los médicos recibidos, que se llamaban Elizabeth, ¿no? Y bueno, esa locura que la llevé al subte y la llevé a todos los lugares. Iba a una fiesta, apareció un médico y le preguntaba, ¿conoces a una doctora llamada Elizabeth? La llamó Tangalanga. Como la mayoría de los tipos conocemos a Tangalanga, entendía mi locura, pero no la conocían. A este médico nunca le pregunté. Claro. Y la tenía ahí. Y la tenía al lado. La mina que estaba ayudándolo a él, esa mina era Elizabeth. Lo que pasa es que ahí pasó algo maravilloso. Claro, ¿por qué yo nunca iba a poderla encontrar a Elizabeth? La mina no se recibió de médica. Era la secretaria Del médico. del doctor Garber. Entonces mi búsqueda estaba empantanada. Después tuve la enorme suerte, porque ¿cómo la encuentro a la mina si justamente no se había recibido de médica? El representante de Tangalanga me dice, mira, acá Tangalanga anotó el nombre y apellido de la mina. De la víctima, digamos, de la del esqueleto. Puso así, Elizabeth, entre paréntesis, la del esqueleto. Y dio el apellido. Y me lo pasó. Pero el apellido también estaba mal. Entonces fue una búsqueda todavía más loca porque tuve que buscar apellidos similares que coincidieran con Elizabeth. Bueno, finalmente la encontré. Vos La lidiaste Que con coincidió muchas- con, al final, no puedo creerlo. Sí. Vos sos la secretaria del doctor que atendió durante muchísimos años a mi vieja. Sí, bueno. ¿Cuántos encuentros tuviste con Tangalanga? No, básicamente tuve 2 o 3. El más importante fue cuando un día yo estaba loco por conocerlo, no lo encontraba por ningún lado, y en un kiosco de la calle Corrientes se escucha un tipo con esa voz inconfundible pidiendo una agua tónica. Y ahí le digo, doctor Tangalanga. Y se queda así, me dice, así es. Y me dice, doctor. Le digo, usted es el doctor Tangalanga, ¿no? Me dice, sí. Doctor es mi primer nombre, me dice. Tangalanga mi apellido. Y ahí empezamos a charlar, boludeamos. Lo acompañé hasta la casa, que yo en ese momento no supe que era la casa, porque era ahí, no me lo dice. Y charlábamos, y ahí es donde me contó que tenía muchas ganas de empezar que le gustaba esto de que la gente lo reconociera, que algunos le dijeran. Él vio claramente que era un adolescente que estaba fanatizado con sus cassettes. Entonces no le agarró miedo, porque el miedo de él era que alguien, viste, quisiera cagarlo a trompada porque había más de uno que le tenía bronca.
Y en ese trayecto fue hermoso porque le pregunté por la tarotista, yo le hablé siempre, y me acuerdo que me dice, ¿pero qué querés, pibe? ¿Te la querés garchar a la tarotista? Digo, no, doctor, yo quiero conocerla, ¿quién es? Bueno, él era bastante en ese sentido avaro con los datos por cuestiones obvias. Sí, está bien. Porque no quería que nosotros siguiéramos jodiendo a la pobre mina que él ya había jodido. Y aparte porque si la jodíamos después nosotros, le quitaba la posibilidad de que él la siguiera jodiendo con este vuelo, con estas historias delirantes, que de hecho es lo que pasa, porque este llamado para mí funciona 2 veces. El tercero y el cuarto, ya la mina se lo quiere sacar de encima. Ya se lo saca de encima. Le dice que el marido no trabaja con velas, que llame a una amiga de ella, porque la habían vuelto loca en el interín. Después yo no la llamé igual, pero otros sí la llamaron y la volvieron loca. ¿Había un seguimiento esporádico de las llamadas a las mismas víctimas? ¿Dejaba pasar un tiempo? ¿No ¿El había tipo? había una mecánica a seguir? Bueno, yo cuando hablé con la representante y con gente que lo rodeaba, les pregunté, ¿tenía una agenda? Y me decían, no. Y finalmente encontré algo parecido a eso. Con lo cual él anotaba, ¿viste? A quien llamaba, que le decía para no olvidarse. Pensaba que hacía varios llamados por día. Era un trabajo para él. Él se divertía llamando y llamaba. Entonces tenía que ver qué le habían dicho del otro lado para después continuarle, porque a muchos le continuaba el relato. Claro, por eso te digo, había una Claro. mecánica a seguir. Don Manuel, la víctima favorita de Spinetta, creo que lo llama 7 veces. Creo, a veces no tengo tan presentes los números exactos, pero bueno, lo llamó muchísimas veces, supongamos 7. Y obviamente el tipo tenía que saber qué cosas le había dicho. Entonces yo creo que sí, había notado aparte qué decirle en el segundo llamado. Después improvisaba y mucho, pero tenía boyas. Aunque esas boyas no estaban siempre presentes. Había llamados donde no había ninguna boya. Él salía a la cancha sin nada. O sea, era un tipo que improvisaba muchísimo, a veces tenía boyas, a veces no. No es que trabajaba siempre de la misma manera. Uh-huh. Digo, además de la trilogía Víctimas de Tangalanga, y ya para ir cerrando, llega el libro también en junio. Claro. ¿Con qué se va a encontrar la gente en el libro? ¿Va a ser también 3 ediciones? Digo, ¿va a ser una No, trilogía? es un solo libro que tiene algunas víctimas que no aparecen en la película. Y porque de hecho en la película aparecen víctimas que no aparecen en el libro. Y lo que tiene para mí interesante, que yo no lo había visto, esto se le ocurrió el tipo a Nacho Iraola, que también es el número 1 de Planeta y amigo mío. Él vino a ver la película. Y yo pensé que ya estaba ahí, que no había que agregar más. Pero vio Los Brutos. Y dijo, pero acá hay un material riquísimo. Y tenía razón. Porque es cierto, por ejemplo, el cantante lírico hay cosas que yo tuve que dejar afuera porque no puedo. Si no me queda una película que es sobre el cantante lírico y solamente eso. Claro. El tipo me enteré, porque me lo cuenta, porque las entrevistas duraban por ahí 30 minutos, 40 minutos. Había sido soldado de la resistencia italiana con la ocupación nazi. Y cuando estaba en la trinchera el tipo cantaba para no olvidarse que él quería ser cantante mientras tenía el fusil en la mano. Es una historia conmovedora. Se me pone la piel de gallina cada vez que lo rememoro. Pero bueno, lógica tuviste que dejarla de lado porque no podía porque la película hablaba más que nada de lo que le pasó el día que estuvo en la iglesia, cuando cantó y no pudo cantar. Bueno, un montón de cosas que eran muy jugosas y que estaban más relacionadas con Tangalanga. Esto no estaba tan relacionado con Tangalanga. Entonces, bueno, quedó afuera. Bueno, en el libro ahora está. Y hay más cosas todavía que el tipo me contó que son increíbles. Que en ese momento no había advertido. Claro, merecían también ser transcriptas, que quedara para siempre esa historia que él me había contado. Y bueno, se le ocurrió por suerte a Ignacio, no a mí, y me dediqué a armar cada historia en función de lo que me habían dicho, como una suerte de cuento para que no quedara un reportaje. Solamente una sola víctima es un reportaje, pues es una charla muy linda y larga, y es Octavio, que tuvo una charla tan linda y generosa en confesiones que me parecía que tenía que aparecer así. El resto, más como un cuento fueron narradas, pero no es que tienen ficción. Lo que cuento es lo que pasó, o mejor dicho, lo que me contó la víctima. Y ahora para los que están, los fanáticos que están del otro lado, ¿dónde y cuándo? Si se puede decir, vamos a ver la película. Víctimas de Tangalanga 3 se estrena. Mira, no lo dije en ningún lugar, te lo digo ahora porque todavía no subí el tráiler, lo quiero subir esta semana. Se estrena el sábado 2 de junio en Hoyts Abasto. 0 horas, exactamente igual que hice con la 1 y la 2. La 1 y la 2 la voy a reponer en agosto. Mientras tanto va a caminar la 3 solita. Pero la 1 y la 2 se van a volver a dar en cine.
Posiblemente a fin de año se saque una trilogía en DVD. Eso no lo sé. Eso está en veremos. Hay que ver si el DVD existe a fin de año. Ese es un buen punto. Claro, ¿viste? Porque también pasa eso. Por eso también estamos debatiendo a ver si sale o no en Claro, DVD. todo más online. Claro, exactamente. Yo prefiero que quede en un sitio para siempre, que la gente va, se mete y la vea. Lo que pasa es que tengo que dejar pasar un tiempo legal para eso. Entonces no se puede subir así como Claro. así. Que hay que esperar 2 años, bueno. Son cosas que tengo que charlar con el Inca, porque el Inca fue mi coproductor, sobre todo en la primera. En la segunda ya la hice más con plata mía, y la tercera la hice directamente con dinero mío. Puse yo plata, pero igual no es que es una gran plata. Es más que nada una operación de la inteligencia, saber administrar la plata y ver dónde conviene, viste, gastar y dónde no. Pero bueno, igual hubo que poner guita. Y la tercera, bueno, estrenó el 2 de junio. En la 1 y la 2 la repongo en agosto. El libro sale en junio en paralelo con el estreno de la 3. Y después vamos a ver si finalmente van a un DVD a fin de año las películas o van a algún sitio web. No lo sé. Esto es, viste, medio día a día se ve. Yo las películas las voy poniendo. En la medida que veo, si bajan los espectadores, las saco. Todavía no me pasó. De hecho, la 1 y la 2, que no me había pasado nunca con las películas que hice antes, las saqué a sala llena. Nunca me había pasado algo así de retirarlas con la sala llena. Pero vos dirás, ¿por qué? No, es muy caro darlas en una cadena como Hoyts. Porque yo compito contra las grandes producciones hollywoodenses. Generalmente el cine argentino, fíjate que el destino habitual es el Gomón. Sí. Yo acá me envalentoné, me fui a Hoyts. Digamos, también acá le agradezco muchísimo al exhibidor de Hoyts que dijo, esto acá tiene que funcionar. El tipo se fascinó con la primera, porque era la única que había visto, en ese momento no estaba la 2. Y me dijo, apostemos, vamos por acá. Y la apuesta salió, por suerte, muy bien. Tenía mi miedo, porque es caro dar en esas salas. Hay un montón de cosas que hay que cubrir, ¿viste? Sí, sí. La cuestión es que, bueno, la idea es seguir ahí con la 3, ver qué pasa y ya, yo quiero cerrar. Sé que los fans me mandan mensajes, busca tal otra. ¿No hay una cuarta o no en mente? Mirá, en un momento hasta estuvo la posibilidad, yo tenía la idea de hacer una película con los fans sin Tangalanga. ¿Por qué? Y en el libro cuento la historia de 2 fans que para mí es alucinante. Así como existe el cuento Pierre Menard, el autor del Quijote, de Borges, donde cuenta la historia de un tipo que era francés que se propuso escribir el Quijote sin haberlo leído. Pero tal cual fue escrito. Esa es la gran genialidad de Borges. El tipo dice, voy a escribirlo tal cual fue escrito, sin haberlo leído. Claro. Bueno, había 2 tipos, acá hay otra vuelta de tuerca más, fanáticos de Tangalanga reales existen, 2 fanáticos, que querían reproducir algunos llamados de Tangalanga tal cual habían sido dados, pero interpretado ahora por ellos, cuyo objetivo era que la víctima dijera lo mismo que le dijo a Tangalanga. Difícil. Imposible, pero hermoso, pero ya es una locura que claro. ese intento haya existido. Un pibe llamaba Sonría ¿Consiguieron Ya. algo similar o no? No, para pero nada. llamaban a Sonría Ya para ver si podía pasar por los mismos insultos, la misma locura. Hermoso. Sí, por supuesto no pasó. No, me imagino. Entonces, distintas, eso todo me distinto. disparó, lo puse en el libro, pero me disparó, por lo menos ahora internamente, en hacer el día de mañana. Te diría mañana no, pasado mañana, porque quiero alejarme de Tangalanga. Fue una obsesión que me duró 5 años, quiero hacer otras cosas ahora y de hecho ya tengo otros proyectos concretos para filmar. Una película con los fans, sin que aparezca ningún audio de Tangalanga, porque es impresionante lo que han hecho muchos fans por el tipo. Es un fenómeno único. No hubo un fanático en la historia, yo creo que hasta de la humanidad, que haya hecho lo que hizo fanático de Tangalanga por su ídolo, pero me refiero a un ídolo que triunfó en el humor, ¿se entiende? En la música sí hubo tipos que han hecho cosas muy locas por su estrella, digamos. Pero por un humorista, no hubo algo así. Por eso es tan único el tipo y es más que un humorista, es un fenómeno social. Pero bueno, el plan es por ahí hacer una película directamente con los fanáticos de Tangalanga. Y en un momento también el representante me ofreció hacer, si querés, un documental con la vida de Tangalanga. Pero yo necesito ahora cerrar acá y charlar dentro de unos años esto. Bien. Ya está. Primicia entonces en Locos y Bohemios, 2 de junio. 2 de junio, exactamente. Sábado de junio. A la medianoche. A la medianoche, exactamente, a las 0 horas. Si no, para que la gente no se confunda, digo viernes claro. 1 de junio a las 23:59. Sí. Pero sí, se estrena ahora esta semana, ya voy a subir el tráiler y toda la data como para que la gente... Y el libro también llega en el mes de junio. Y el libro llega en el mes de junio. Bien. Exactamente. Voy a hacer una presentación también seguramente y tengo ganas de llevar a alguna víctima emblemática a la presentación. Muy bien. Estaría lindo tenerlo al lado y que... ¿Tenés contacto con ellos? ¿Te quedaste? Sí, de hecho, de un par me hice amigo, bueno, del cantante lírico.
hasta llegamos a hacer algo juntos porque él tenía un pending en su vida, una cosa que, bueno, en fin, que no había, que no le encontraba la vuelta. Y a mí Como vos con la tarotista. Claro, exactamente. Bueno, y se me ocurrió algo y creo que le cumplí un sueño en cierta medida. Aunque suene medio ampuloso, pero hay algo de eso. Y después, por ejemplo, con el taller mecánico, el amigo de Spinetta, hablamos, me manda mensajes, un tipo, aparte, es un tipo de inteligencia superlativa, vale la pena hablar con él y escucharlo. Con el plomero también, de Junín y Santa Fe, que lo encontré, también de vez en cuando nos whatsappeamos algo. Sí, llegué en contacto, qué sé yo. Bien. Porque se dio otra cosa y yo no me fui a burlar. Yo fui a reconstruir la vida de ese ser anónimo que tanto nos hizo reír, que es otra cosa. Diego, muchas gracias, no solamente por la premisa, sino por recordar a Tangalanga. Que Gracias a ustedes por la invitación, por favor.